Yo no voy a llegar a acuerdos con las mafias del transporte. ¿Y qué va a hacer cuando le paralicen la ciudad? Voy a implementar la tarifa estudiantil en el 50% y que los niños menores de 12 años no paguen tarifa de transporte. ¿Y quién va a subsidiar eso? El municipio de Quito. ¿Hay presupuesto? Por supuesto que existe presupuesto. ¿Qué va a hacer si pierde? La próxima entrevista que usted me haga me la va a hacer como alcaldesa del pueblo de Quito. Hola, hoy estamos con Natasha Rojas, ella es candidata a la alcaldía de Quito por Unidad Popular, el antiguo MPD. Mucho gusto de tenerla aquí, Natasha, bienvenida. Bueno, María Sol, muchísimas gracias por este espacio. Creo que es muy importante difundir las propuestas para que la ciudadanía tome la mejor opción para la ciudad de Quito. Natasha, algunos cuestionamientos que se hacen en las candidaturas que se consideran tienen menor porcentaje de votación, la suya y de otros candidatos, es que si realmente piensan que tiene posibilidades de ganar. Usted fue precandidata, no llegó a ser candidata en las elecciones anteriores de la alcaldía de Quito, declinó para apoyar al entonces candidato que parecía tenía más posibilidades de ganar, Paco Moncayo, finalmente no ganó. También fue candidata a la asamblea en una ocasión pasada. ¿No puede quedarse con este estigma de ser la candidata que siempre aplica pero nunca gana? Soy una mujer de lucha, una mujer que siempre estoy en el territorio. Yo no me aprendí el nombre de los barrios en un mapa o en Google Maps, los camino, los conozco, sé los sueños, las aspiraciones de la ciudadanía y creo que eso es muy importante. Por otro lado, las encuestas son fotos del momento. Muchas encuestas han fracasado en Europa, en Colombia, aquí en el Ecuador. Son contratadas por determinados candidatos, que es parte de la guerra de encuestas que se desarrolla. Y yo me quedo con lo que dice la gente, la ciudadanía. No se olvide que en las elecciones anteriores nos decían que el compañero Yacu Pérez no iba a ganar si no hubiese sido por el fraude electoral. En este momento Yacu Pérez era el presidente del Ecuador. Estoy tranquila con el trabajo que desarrollamos, con la acción en territorio, con las adhesiones que vienen desde distintos sectores de la ciudad de Quito y agradezco muchísimo por todo ese cariño, por esas adhesiones y el compromiso de trabajar por la candidatura de Natasha Rojas, una mujer del pueblo, a la alcaldía de Quito. Es decir, ¿usted cree, está convencida de que tiene posibilidades de llegar a ocupar la alcaldía de Quito, convirtiéndose en la primera mujer electa? Por supuesto, estoy totalmente convencida. Es hora de recuperar el municipio de Quito para el pueblo de Quito, para los sectores populares, para los ciudadanos, para las ciudadanas que han sido desatendidos por las últimas administraciones municipales en la finalidad de construir un Quito para vivir bien. Y 5 son los ejes fundamentales que nosotros hemos planteado en nuestra propuesta: seguridad, reactivación económica y productiva, un transporte seguro de calidad con una tarifa popular, una ciudad amigable con el ambiente, con los animales y, por supuesto, un nuevo modelo de gestión en el que su presupuesto priorice la obra pública, la infraestructura, la seguridad, la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Natasha, con estas propuestas que usted tiene, la única forma de viabilizarlas es llegando a la alcaldía. Usted, como una política o una activista con recorrido político en una organización política, conoce que eso es así. ¿Ha pensado en la posibilidad de declinar su candidatura si es que en enero las encuestas dirían que no tiene posibilidades? Usted dice que las encuestas varían y es verdad, hay ciertas variaciones, pero en las que yo tengo no le dan más de 1.4 a 2.6. Podríamos pensar en un crecimiento acelerado, pero incluso siendo muy optimistas y con un crecimiento acelerado, no va a llegar al 20, 22, 24 que tienen los primeros candidatos. No sé quién le ha enviado esas encuestas, tienen una lógica, evidentemente, el plantearlo en este momento. No, de ninguna manera, vamos creciendo, vamos a llegar al municipio de Quito, vamos a trabajar por esta propuesta que ha sido elaborada en un año en 274 asambleas de distintos sectores, jóvenes, maestros, mujeres, ambientalistas, defensores de los derechos humanos, moradores de los barrios populares. Y por supuesto, vamos a continuar en este proceso para rescatar Quito para el pueblo de Quito. Es decir, claramente no hay ninguna posibilidad de que usted decline su candidatura en favor de alguien más. Soy una mujer firme, una mujer de principios, coherente, y voy a participar, por supuesto, en este proceso electoral, y soy candidata a la alcaldía de Quito. No declinaría. De ninguna manera.
Natasha, este plan que usted ha construido, lo revisé, son 41 páginas del que usted me envió, 30 dedicadas a un diagnóstico y las 11 restantes tienen una propuesta que podemos ahondar en los siguientes minutos de esta entrevista. ¿Quién participó en la construcción de esta campaña? Como lo había dicho anteriormente, organizaciones barriales, de estudiantes, de mujeres, ambientalistas, técnicos en planificación urbana, académicos universitarios y diversos sectores. Y por supuesto, en todo ese proceso participé permanentemente. Yo soy administradora pública de profesión y para el desarrollo urbano es fundamental la participación. Usted no puede plantear una propuesta, un plan de trabajo sin la participación de la ciudadanía y ese es el valor agregado que tenemos en la construcción de nuestra propuesta. Una propuesta distinta al resto de organizaciones sociales, de las organizaciones políticas que están participando en este proceso. Cuando a mí me dicen que el municipio de Quito no ha planificado los últimos años, María Sol, yo digo que es mentira, sí ha planificado para beneficiar al gran capital inmobiliario, financiero, comercial, AGEINCO, Odebrecht, Acciona, Uribe Schwarzkopf, en detrimento de los requerimientos de la población en general de nuestra ciudad. ¿Podría pensarse que ese discurso es un discurso que pretende antagonizar los ricos versus los pobres? En gobiernos pasados vimos las consecuencias de esa fragmentación, cómo terminó una sociedad enfrentándose, los buenos son los que están conmigo, los malos son los que están allá. ¿No es perpetuar ese discurso pensar que no puede un municipio trabajar en beneficio de las empresas privadas, al mismo tiempo en beneficio de la ciudad, o lo uno va en detrimento de lo otro? Lo irónico es que no se ha trabajado en beneficio de la ciudad. Es establecer en el discurso cuál ha sido el comportamiento de los últimos años en el municipio de Quito. Hoy usted sale de su casa, huecos, cráteres, inseguridad, basura por doquier y un sinnúmero de problemas de deterioro en la infraestructura. Usted tiene una ciudad que enfrenta una crisis de carácter de infraestructura, una crisis económica, una crisis social, una crisis política al interior del municipio de Quito. Decir las cosas como son es muy importante porque dependiendo del análisis que tenemos del municipio de Quito, por supuesto, nos permitirá tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo a través de políticas públicas. ¿Y cuáles serán las decisiones en ese sentido? Porque finalmente la ciudad es una ciudad en la que cohabitan distintas personas con distintas necesidades, lo que necesita un barrio que no tiene servicios básicos, aislado a las afueras de Quito, no es lo mismo que lo que puede necesitar un barrio más acomodado. Los empresarios van a necesitar ciertas regulaciones o ciertos pedidos del uso de suelo, por ejemplo, los comerciantes pequeños será otra cosa. Es decir, todos tienen que cohabitar en este espacio. ¿Qué plantearía usted considerando esto que dice en este momento? Que hasta ahora el municipio ha trabajado en beneficio de las grandes empresas o los grandes conglomerados, olvidándose de una ciudad caminable, etcétera. ¿Cómo lograr un matrimonio entre esta ciudad en la que conviven todas estas personas? Hay que terminar con esta odiosa división de barrios de primera y barrios de segunda. Primera, la González Suárez, la Carolina, etcétera, y otros barrios en la ciudad de Quito que quienes hemos caminado en el territorio sabemos que no tienen, por ejemplo, pavimentadas las calles, no tienen agua potable, no tienen alcantarillado y solamente por señalar el Cerro Auqui de Monjas, los barrios que se encuentran en la parte de arriba, Bellavista de Calderón, en la zona de Quitumbe, hacia arriba de San Roque, de la Cima de la Libertad, etcétera. Esa es la realidad de los barrios populares. Todos los ciudadanos pagamos impuestos, por lo tanto, todos los ciudadanos requerimos ser atendidos en las obras básicas de infraestructura, partiendo del criterio de que el municipio de Quito es una institución de servicio a la colectividad y en ese marco trabajar, por un lado. Por otro lado, tengo clarísimo, desde la alcaldía de Quito tendré que articular acciones con actores que son fundamentales para el desarrollo local. En primer lugar, el gobierno nacional, cada uno en función de sus competencias, el Consejo Provincial y las juntas parroquiales, la empresa privada, la academia y, por supuesto, la participación de la ciudadanía. Cuando tú, por ejemplo, vas a los barrios populares, encuentras un letrero que te dicen el arreglo de esta cancha costó $100,000. Conversas con los arquitectos, con los ingenieros del barrio y me dicen, vea Natasha, esto no cuesta más de $35,000, de $40,000.
con la misma cantidad de recursos, con el mismo presupuesto que tiene el municipio de Quito, sin corrupción, se puede triplicar la obra pública acompañado de mingas permanentes de la ciudadanía y realmente resolver los problemas que tiene nuestra ciudad. La articulación con todos los sectores, pero sí lo digo desde ahora, al presidente Lasso le exigiré que cumpla con nuestra ciudad. Quito es la ciudad que más contribuye con impuestos a nivel nacional y los problemas en seguridad, acceso a educación, a salud, medicinas en los hospitales, erradicación de la violencia en contra de las mujeres, erradicación de la desnutrición infantil, entre otros aspectos, no han sido atendidos. Presidente, usted tendrá que trabajar en función de sus competencias, como lo plantea la Constitución, el Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización. Y como alcaldesa de Quito, trabajaré en torno a mis competencias y cumpliré con el plan y el proyecto que le hemos presentado. Le voy a cortar ahí porque ha dado varias ideas sueltas que vamos a ir como discutiéndolas punto por punto. Primero, bueno, el tema de pavimentación de la ciudad, creo que el problema es en todo Quito. Todo Quito está lleno de huecos, el que maneja el auto se dañan los amortiguadores porque uno se cae en los huecos, el que no tiene auto se rompe la pierna en las huecos, incluso de las alcantarillas. Caso cercano aquí, una colega se cayó en un hueco de una alcantarilla y se lastimó la rodilla. Eso, un anciano, un niño pequeño, hasta puede haber un accidente fatal. Esa también es una prioridad y ato esto al tema del transporte público, porque por un lado la necesidad de que tengamos veredas caminables. Por otro lado, de que las vías sean vías decentes para los vehículos. Y en un tercer punto, el tema de la movilidad masiva. Las ciudades que funcionan mejor en cuanto a tráfico son las que pueden garantizar un servicio de transporte público decente. La historia nos ha demostrado que los alcaldes tienen terror de pelearse con los transportistas porque les hacen un paro, cuando les quieren poner cierto orden o ciertas reglas, dicen que están abusando, se hace un paro y ahí llega y terminan de rodillas y la ciudad. Es que Quito ha tenido alcaldes que han agachado la cabeza a todo. Han agachado la cabeza frente al gobierno central y no han exigido la transferencia de recursos que hasta ahora nos deben. Se han agachado la cabeza frente a las mafias de transporte y frente a otros sectores. Por ello, Quito va a tener una alcaldesa firme, una alcaldesa que va a garantizar los derechos para los ciudadanos y, por supuesto, a poner en orden el municipio de Quito. María Sol, yo no voy a llegar a acuerdos con las mafias del transporte, con los monopolistas del transporte, que han hecho lo que ellos han querido en nuestra ciudad. Imponen qué rutas se crean en la ciudad, el precio de los pasajes, entre otros elementos. Aquí, quien es dueño de los permisos de operación es el municipio de Quito. Si no me mejoran la calidad, la seguridad y atención digna a los ciudadanos, regreso a la tarifa de 25 centavos en el servicio de transporte ¿Y qué va a hacer cuando le paralicen la ciudad? Cuando me paralicen, si no quieren trabajar, si no quieren cumplir con las reglas establecidas desde el municipio, desde la alcaldía del pueblo, municipalizo el sistema de transporte público. Es decir, se convierte el municipio en dueño del transporte. Se convierte en el municipio en el dueño del transporte, administra el transporte como sucede en otras ciudades del mundo. Esto no es que va a pasar solamente en la ciudad de Quito, en otras ciudades del mundo el transporte está municipalizado. ¿Y eso significaría que el municipio tendría que comprar una flota de buses nueva? ¿Se confiscarían de alguna manera las que ya existen? ¿Cómo sería la materialización de esta propuesta? Revisaremos el proceso en cómo desarrollar el primer elemento. Voy a municipalizar el Corredor Central Norte. Es inaudito que durante 18 años no se haya matriculado esos vehículos, que 5 años no se haya hecho revisión vehicular. Estos son los del trole. Salieron, ¿no? El Corredor Central Norte, el conocido como Metro Norte. Y luego el municipio de Quito, en vez de poner orden, les dio la posibilidad que salgan esos articulados y vayan los buses que comúnmente nos prestan servicio a los barrios, perjudicando a los barrios populares, porque ello ha significado que tengan menos frecuencias en los barrios populares, la cooperativa Paquilla, Mitad del Mundo, San Carlos, Translatina, entre otros. ¿Cómo se resuelve eso? Vamos a municipalizar, el Corredor Central Norte lo vamos a municipalizar por incumplimientos de quienes han estado manejando ese sector en el área del transporte y veremos un proceso, por supuesto, en el que trabajemos adecuadamente. María Sol, me he reunido con varios transportistas de la ciudad de Quito que no están en los grupos del monopolio del transporte y quieren cambios porque son a quienes les dan las rutas hueso, es decir, que no tienen mayores ingresos
ingresos y no les permiten realmente tener un mejor trabajo en este ámbito. Pero voy más allá. En segundo lugar, vamos a garantizar un servicio de transporte público a todos los barrios de Quito y hasta las 10 de la noche. Voy a implementar la tarifa estudiantil para los estudiantes universitarios en el 50% y que los niños menores de 12 años no paguen tarifa de transporte. ¿Y quién va a subsidiar eso? El municipio de Quito. Si ¿hay presupuesto? Por supuesto que existe presupuesto. Vamos a distribuir adecuadamente el presupuesto existente, a poner en orden la casa, porque realmente lo que ha sucedido al interior del municipio de Quito es muy complejo. Esta propuesta de la tarifa cero la hizo Jorge Yunda en su momento, cuando era alcalde. De hecho, su asesor en ese momento, el señor Carrión, decía que una de las formas de viabilizarla es subsidiando una parte del municipio y otra parte que se paga sola con las tasas de basura, etcétera, que se cobran a los quiteños, es decir, con los propios impuestos. ¿Sería algo similar lo que usted propone? Para los niños menores de 12 años, la diferencia es que él no cumple con lo que dice. Yo soy una mujer de palabra. Natasha, otro de los temas que preocupa es también los riesgos. Ahora estamos viendo los volcanes que están botando ceniza, vimos la terrible tragedia en La Gasca, es decir, el cambio climático tiene efectos y a veces de este discurso de que, ay, es la naturaleza, ups, no sabíamos, uy, está como ya un poco desgastado. Hay expertos en riesgos que advierten que se puede mapear específicamente en qué zonas de las ciudades hay riesgos. Quito es una ciudad en la que además hay muchas quebradas, por lo tanto, se podría identificar específicamente cuáles son esos riesgos, en dónde están. ¿Cuál es su propuesta concreta para la gestión de riesgos en Quito? Le apostamos al ecologismo popular, a la construcción de una ciudad verde con políticas que tienen que ver con el establecimiento de procesos de mitigación y mantenimiento de las quebradas y las laderas en la ciudad de Quito para evitar los acontecimientos como se desarrollaron en la comuna, con planes maestros de protección de laderas, de quebradas en nuestra ciudad y destinando los recursos necesarios, por un lado. Por otro lado, la disminución de la contaminación ambiental. Por ello, yo le apuesto al transporte público masivo de calidad, seguro, con una tarifa accesible para que quienes tienen autos dejen su auto en su casa, el tráfico disminuya, pero también disminuya la contaminación ambiental. Le apostamos a mecanismos alternativos de movilidad en el ámbito del ciclismo, entre otros, acompañado de un seguro de accidentes como un mecanismo de incentivo a estos. Lo que se trató de hacer en su momento con el SOAT. Sí, pero directamente para los ciclistas, que es un elemento importante porque permitiría motivar a los ciclistas a utilizar estas vías. Y por supuesto, el tratamiento de las aguas servidas en la ciudad de Quito, que es fundamental. Es inaudito que tratemos solamente el 1% de las aguas servidas en nuestra ciudad. Hemos avanzado con Edgar Isch, exministro del Ambiente, un compañero nuestro, en conversaciones con organismos internacionales de cooperación para tratar este tema, así como también declarar a Quito una zona libre de minería metálica a gran escala, protegiendo nuestra ciudad y, por supuesto, el último pulmón que le queda a Quito, que es el Chocó andino. ¿Y qué va a pasar o cuál sería su propuesta concreta, por ejemplo, para asegurar masivamente estas viviendas que están en zonas de riesgo y que otros países han implementado estos seguros masivos, por un lado, y por otro lado, estas alarmas preventivas que decían que en La Gasca los expertos que se pudo haber prevenido que muriera tanta gente si es que hubieran tenido una alarma que advierte que el nivel del agua está en un nivel superior al que es aceptable y por lo tanto la gente pues por lo menos se retiraba de la cancha en donde murió mucho. Por supuesto, por eso las obras de mitigación y mantenimiento de quebradas y laderas son fundamentales, porque allí tú estableces alarmas, pero adicionalmente desarrollas procesos tan sencillos como estos, procesos de limpieza permanente de las quebradas, de las laderas, etcétera, con un monitoreo directo. Nosotros creemos que esto lo vamos a trabajar a través de la empresa, monitoreando con los guardabosques que nosotros planteamos, con las personas que no hay ahora, ¿no? Que no existen y tampoco se capacita a la ciudadanía, porque el mejor aliado, la persona que puede informar inmediatamente, es quien está viviendo en esos sectores, acompañados de todo un proceso de monitoreo
con cámaras que vamos a ubicar en el ámbito de la seguridad en distintos ámbitos de la ciudad de Quito y por supuesto también en estos sitios que son de alto riesgo que se requiere trabajar. ¿Y el aseguramiento masivo, hay presupuesto para eso? ¿Cómo funcionaría? ¿Cuáles serían las zonas prioritarias? Las zonas prioritarias, las que están establecidas en el Plan Maestro de Riesgos al interior del municipio de Quito, establecer estas zonas y trabajar con la ciudadanía por el tema, por supuesto, de recursos. Hay que trabajar fundamentalmente en acuerdos con la ciudadanía. Y si hay este plan maestro de riesgos del que se habló mucho cuando ocurrió lo de la comuna, lo de la Gasca, ¿por qué no se está utilizando? ¿Por qué no se está aplicando? Porque usted hace unos planteamientos que pueden resultar interesantes, viables, etcétera, pero una vez que la gente llega a la alcaldía se da cuenta de que es un monstruo la institución y que todo está disperso, que todo está desorganizado, que incluso algunos alcaldes que han llegado dicen hasta me sabotean los propios funcionarios públicos. ¿Cómo va a poder gestionar para poder hacer efectivas? Usted dice, lidiaré con la mafia del transporte, me juntaré con la gente, pondré las alarmas, daré mitigación, pero a la hora de la hora parece que eso se queda solo en el papel. De ninguna manera, porque yo soy una mujer de territorio, que trabajo 24/7. Una cosa es con violín, otra cosa con guitarra, porque una cosa es desde afuera como activista, otra cosa es desde adentro. Yo soy una mujer de territorio, conozco el territorio, pero también yo soy experta en administración pública. He asesorado a varios municipios, consejos provinciales, he trabajado en el propio municipio de Quito, en otras instancias que tienen que ver con los temas locales y territoriales. Sé cómo trabajar al interior del municipio de Quito, sé cómo ejecutar varios proyectos, procesos importantes en el ámbito de la administración pública. O sea, ¿usted sí cree que puede con ese monstruo? Pero por supuesto, vamos a trabajar. No nos va a decir después, como nos dicen unos, no, pero es que el antiguo alcalde, como dicen el antiguo presidente, el otro gobierno es que no hizo mal. Es parte de tapar la negligencia, la mediocridad, la falta de conocimiento, los intereses particulares que les lleva a decir que no pueden hacer absolutamente nada. El presupuesto solamente de administración central es de aproximadamente 961 millones de dólares. Multiplique eso por 4 años, pero adicionalmente lo que manejan las unidades adscritas al municipio de Quito, las empresas metropolitanas. Lo que requerimos es hacer una distribución adecuada del presupuesto del municipio que priorice estos ejes. Yo no vengo a ofrecer, María Sol, grandes obras de relumbrón. Yo vengo a ofrecer una reactivación económica, social y atención a los sectores vulnerables que requieren urgentemente desde el municipio de Quito. Usted menciona un tema que es preocupante en muchos sectores del asunto de la minería y hay esta consulta popular que la Corte Constitucional aprobó para que se vote Quito como ciudad libre minera. Aparte de eso, si usted llegara a ser alcaldesa de Quito, muchas cosas relacionadas a la minería, las concesiones no son su competencia. ¿Qué es lo que usted podría hacer para evitar que exista esta minería a gran escala? Bueno, trabajar conjuntamente con la población, con la ciudadanía, con todos los colectivos ambientalistas que existen en nuestra ciudad y buscar cómo potenciamos a la ciudad de Quito en el ámbito del turismo. Esa es una vocación importantísima que tiene nuestra ciudad. Que no ha pasado hasta ahora tampoco. Que no ha pasado porque no ha existido inversión dentro del municipio de Quito para el turismo comunitario, para el turismo en Pero ¿cuál es la propuesta sectores específica? Es decir, ¿en dónde, cómo, cuándo, específicamente? Porque el trabajo con las organizaciones que defienden la naturaleza, etcétera, es muy general. ¿Cómo sería específicamente la propuesta? Es que María Sol, ahí hay una equivocación. La defensa del ambiente está en todos los lados. Claro, pero me refiero a estas organizaciones que usted dice que son activistas en específico. Por ejemplo, con Acción Ecológica y otros colectivos, la defensa del Chocó andino. Con quienes viven en las laderas y viven en las quebradas, la defensa de la vida en esos sectores, porque también es un tema ambiental. Pero ¿cómo? ¿Se crearía un fondo específico para que estas personas se vuelvan una especie de guardianes? ¿Cómo funciona? Un fondo específico para crear estos guardianes en distintos ámbitos, por un lado, pero por otro lado la participación ciudadana. María Sol, la participación ciudadana no requiere de entrega de recursos por parte del municipio de Quito. Usted participa, usted se empodera, usted cumple determinadas funciones porque usted
cree en un proyecto, y eso lo han demostrado activistas de derechos humanos, activistas del movimiento de mujeres, activistas del movimiento ambientalista. Es equivocado. Solo creo que al señor Lasso se le ocurre que todo tiene que ser pagado. No, la participación social, la participación popular no es pagada. Por supuesto, pero para viabilizar ciertas cosas se requieren fondos. Es decir, si queremos que haya gente que esté cuidando en ciertos sectores y que eso sea una especie de trabajo, pues... Vamos nosotros, por ejemplo, a padrinar los parques en la ciudad de Quito. Que están abandonadísimos ahorita, ¿no? Los parques. 2 vecinos de la cuadra donde se encuentran los parques, les nombramos padrinos y a ellos no les cobramos impuesto predial. Y lo es decir, mismo incentivos tributarios. Por supuesto, incentivos tributarios. Y lo mismo podemos hacer en otras áreas. Otro de los temas que ahora preocupa muchísimo, usted ha mencionado un poco, es el asunto del manejo de la basura. Hemos visto en el centro histórico como el centro precioso que tenemos, pero en cada esquina la basura amontonada, huele horrible, es decir, hasta vergüenza da llevar turistas allá porque no está presentable en muchas ocasiones y se pierde esta posibilidad que usted menciona, que es la del turismo. Eso que relacionado a la recolección de basura, pero también al manejo posterior. Quito tiene un gravísimo problema del manejo posterior de la basura. ¿Cómo se va a tratar eso? Los lixiviados están ya por encima, emitiendo gases por encima de lo que es permitido. ¿Qué propuesta concreta tiene usted para el manejo de la basura para que en 2, 3, 4 años no estemos con la basura sobre las cabezas? Primero, fortalecimiento de Maceo y en GIRS. ¿Cómo? Con recursos, con inversión. ¿No ve que sí se necesita recursos? Pero por supuesto, pero el municipio de Quito tiene presupuesto. Recursos, inversión, reorganización de estas 2 empresas. Entender que la basura puede convertirse en un gran negocio. Ya no podemos seguir con la inoperancia, María Sol. Yo he visitado los sitios donde están los trabajadores municipales. No tienen combustible los carros, no pueden cambiar de llantas por negligencia, por incapacidad, por inoperancia, porque no suben los procesos de contratación, porque no se prevé los problemas, porque hay un objetivo detrás de ese. Y el objetivo detrás de todo ese proyecto para desprestigiar a las empresas es avanzar en procesos de privatización. Yo no voy a privatizar las empresas públicas del municipio de Quito, las voy a fortalecer. Voy a garantizar el derecho de los trabajadores en el municipio de Quito, pero no tendré contemplación ni con la corrupción ni con el piponazgo. Y lo digo con pruebas. Yo presenté un pedido de investigación penal al exfiscal Galo Chiriboga, al exconcejal Orlando Núñez. A mí no me tiembla la mano. Y como concejala de Quito, como alcaldesa de Quito, el momento que existan hechos de corrupción, personalmente, con el equipo que me acompañe, presentaré las respectivas denuncias al interior de la Fiscalía, por un lado. Y por otro lado, respecto de su pregunta, vamos nosotros a establecer una separación en la fuente de los desechos orgánicos e inorgánicos, cosas tan sencillas como estas, entregando desde el municipio de Quito en la primera etapa fundas de color negro y de color verde a la ciudadanía. En segundo lugar, una recolección diferenciada de estos desechos desde el municipio en distintos días. Y en tercer lugar, vamos a poner en funcionamiento la planta de tratamiento de desechos que compró el señor Rodas en más de 6 millones de dólares. ¿En qué está eso? Y que hasta ahora no funciona. Y si pero no funciona porque no sabemos. Y yo voy a pedir a la Fiscalía General del Estado una auditoría y a la Contraloría General del Estado un examen especial para ver en qué condiciones se compró, porque es un atraco y un perjuicio para la ciudad. Usted menciona un tema del que se ha venido discutiendo también ya en varios periodos, que es de la separación de la basura, y ahí tienen un rol fundamental los recicladores. Hoy en muchos barrios de Quito hay estos recicladores que funcionan a través de organizaciones cooperativas de forma independiente, no tienen ningún vínculo con el municipio, pero son personajes fundamentales para llevarse el cartón, las botellas de Tetra Pak, etc. ¿Cómo sería la inclusión de estas organizaciones, en las que además muchísimas son mujeres, la mayoría son mujeres, cabezas de hogar en muchos casos, para que puedan ser parte de esta activación económica que puede surgir a través del reciclaje? La aplicación de la Ley de Economía Circular en el municipio de Quito, y realmente que sean actores fundamentales las personas recicladoras, como usted señala que son muchas jefas de hogar, garantizando derechos, garantizando procesos importantes al interior del municipio. Por eso, en el eje, cuando yo hablo de la reactivación económica y productiva, lo fundamental será para nosotros poner atención en los procesos de
contratación pública a la economía popular y solidaria, en la que estarían ellos, pero también estarían otros sectores importantísimos de nuestra ciudad. Es decir, se podría contratar formalmente a estas personas como funcionarios del municipio, recibiendo un sueldo, seguridad social y todas las prestaciones de ley. Por supuesto, hay que buscar los mecanismos. La ciudadanía y el pueblo de Quito requieren vivir con dignidad. Hablando también de este rol de las mujeres, viendo el contexto en el que vivimos, una sociedad muy machista, muy violenta hacia las mujeres, uno de los cuestionamientos que más se ha hecho en los últimos meses y la última administración, 2 últimas administraciones, o 3 ya si contamos al señor Guarderas, es el tema de los guaguacentros. Para que muchas mujeres puedan salir a trabajar, esta era un apoyo fundamental por parte del municipio, donde pudieran ir a dejar sus niños mientras van a trabajar. Cuando vino la pandemia, se suspendieron estos servicios, pero mucha gente siguió trabajando, porque pues gente vive del día, ¿no? ¿Qué va a pasar con los guaguacentros? Si es que tiene una propuesta concreta para los guaguacentros? Por supuesto, devolver los guaguacentros a los niños y a las niñas de los barrios populares para que sus madres puedan salir a trabajar con tranquilidad, con un nuevo modelo de gestión que garantice derechos a las profesoras parvularias que trabajan en estos sitios, fortalecer las casas Somos en la ciudad de Quito, en total 56, con proyectos de emprendimiento, arte, cultura, atención jurídica gratuita, así como también en salud mental, que es fundamental, fortalecimiento del proyecto 60 y piquito para los adultos mayores en los barrios, recuperación de las canchas deportivas, de los parques y de otras instancias importantísimas. Lo social es fundamental para nuestra ciudad, principalmente para aquellos sectores vulnerables que requieren una inversión desde el municipio de Quito que les permita continuar en procesos importantes de reactivación. Así como también, María Sol, nosotros vamos a crear el primer centro de desintoxicación de drogas gratuito en la ciudad de Quito. ¿Va a abrir? Esa es una propuesta concreta. Por supuesto, vamos a abrir los temas ¿Dirigido a quiénes? ¿A jóvenes? jóvenes? A niños y a jóvenes principalmente. Y Natasha, para reabrir los guaguacentros, ¿cuál sería la propuesta? Usted habla de un nuevo modelo de negocio. Nosotros publicamos hace un par de años, o un poco más quizá, el caso de el mismo día, en 2 guarderías distintas, administradas por este sistema que es intermediario, ¿no? Es del Ministerio de Salud, que contrata una intermediaria y esta intermediaria a su vez contrata los servicios, los profesores, etcétera. 2 guarderías independientes, los 2 bebés de 1 año y medio mueren en condiciones muy similares, aparentemente por la desatención de las maestras. Y esto está atado a lo que usted mencionaba hace un momento. No solamente el protocolo tiene que estar en el papel, porque cuando nosotros hacíamos el reportaje nos decían, pero es que hay los protocolos. Bueno, sí, no nos sacamos nada, que haya protocolos escritos, pero que los niños no estén bien cuidados y que una madre vaya a trabajar dejando a su hijo en una guardería en la que piensa que está seguro y le llaman a recoger el cuerpo. Es responsabilidad del municipio de Quito, yo no me haré a un lado, enfrentaré directamente estos procesos importantes de cuidado de los niños, por un lado, con los guaguacentros. Y yo aprovecho este espacio para decirle al señor ministro de Inclusión Económica y Social que pague a las maestras de los centros de desarrollo infantil 5 meses impagas. 4 meses que les dijeron que de los centros nacionales. Claro, es que hay 2, por eso sí, en su pregunta usted mezclaba los 2. Exacto. Estos centros de desarrollo infantil que funcionan en los barrios populares, las maestras, 5 meses impagas y 4 meses les dijeron que gracias por el trabajo que habían hecho, por favor respete, pero además contráteles directamente porque están utilizando estos intermediarios que son a través de fundaciones. ¿Para qué? Para no pagarles seguridad social y no garantizar derechos a maestras que están cuidando lo más preciado que tiene una sociedad, los niños y las niñas. Como alcaldesa de Quito, devolver los guaguacentros a los niños y niñas de los barrios populares. ¿Tiene estipulado, hecho ya un análisis de cuántos guaguacentros se reabrirían y estarían funcionando, en qué periodo, cuánto tiempo se requeriría para que ya estén funcionando adecuadamente? Porque entiendo que hay algunos que están parcialmente funcionando, pero muchos cerraron definitivamente. Sí, están funcionando, reabriéndose de a poco a través del proyecto Quito Cuna. Aquí hay un elemento, no se trata de hacer borrón y cuenta nueva. Cuando uno es administrador público, cuando conoce el funcionamiento de lo local, de una institución tan importante como son los municipios, hay que fortalecer los proyectos existentes que han tenido resultados importantes y aquello que no funciona, dejar a un lado. Este proyecto es muy importante.
con varias maestras de parvularia de la Universidad Central del Ecuador y con varias personas que han estado vinculadas a los guaguacentros, estamos haciendo un análisis de cuál sería el número que se requiere, porque aquí tiene que partir, el guaguacentro tiene que convertirse en una política pública desde el municipio. ¿Y las zonas? Las zonas, los barrios populares, me invento, Carapungo, el Comité del Pueblo, Atucucho, Camal Metropolitano, Ferroviaria, la Mena 2, Las Argelias, la Lucha de los Pobres, la Biloxi, la Quito Sur, la Mena 2. Y podría haber uno por barrio. Pero por supuesto es que tú requieres atender a los niños. Tú tienes varios proyectos en los barrios que es necesario atenderlos. En estos días he visitado aproximadamente unos 50 centros de desarrollo infantil y las condiciones que requieren ser atendidos nuestros niños es importantísimo y ya no hay cupos. Y las madres privados. No, estos son del Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero también las madres piden que regresen los guaguacentros y por supuesto las profesoras que se quedaron de un día para el otro sin trabajo. Señor Yunda, esa fue su gestión, dejar a los niños y las niñas sin atención en los guaguacentros y dejar a las madres de familia sin poder salir a trabajar. Eso ya no quiere más Quito. Natasha, usted mencionó un tema también que es fundamental y que los datos demuestran índices de suicidio muy altos, sobre todo en gente joven, en adolescentes es la primera causa de muerte violenta. ¿Qué propuesta concreta tiene usted si llega a la alcaldía para la salud mental, para atender la salud mental de los quiteños? A través del Patronato San José y las Casas Somos, desarrollar un proyecto muy fuerte, importante, de atención en salud mental integral. No solo suicidios, depresión, ansiedad, estrés y otros problemas que producto de la pandemia y la crisis económica se desató en la población y de manera gratuita. Uno se encuentra, hace pocos días estaba en el sector de La Marín y una señora se acercó a decirme que tenía depresión y que no tiene $40 para pagar el psiquiatra y peor que no tiene recursos para poder comprar la medicación. Vamos a trabajar desde el municipio de Quito en este proyecto y por supuesto… ¿Que sería como un hospital del día, un centro especializado? A través del patronato. En el propio patronato. En el Patronato San José, en las sedes que tiene el Patronato San José, que de paso mi hijo nació en el Patronato San José. Vamos a fortalecerlo y en las 56 Casas Somos también vamos a poner equipos integrales de atención en salud mental. Porque en principio hay, pero no funcionan muy bien o no se dan abasto, digamos, porque es mucha la demanda. Usted mencionaba el costo de un psicólogo, de un psiquiatra, $40, $60, $80, dependiendo qué se necesite, más medicación. ¿Cómo trabajaría en ese caso ya con el Ministerio de Salud Pública? ¿Cómo podría hacer para que tengan estas atenciones que no son aisladas? Es decir, no es que va una vez, sino son procesos prolongados que pueden durar meses y que son constantes y requieren una inversión. ¿Cómo sería? Desde el municipio de Quito voy a asumir esta responsabilidad porque creo que es fundamental la atención inmediata a la población en el tema de salud mental. Existen los recursos, hay que distribuir adecuadamente, que el Patronato San José realmente cumpla su finalidad y su función de carácter social. Natasha, cerrando un poco el tema de género, que es muy amplio y podríamos tener una sola entrevista para esto, ¿qué propuesta concreta tiene usted para prevenir la violencia? Considerando además que en este año, en los 7 centros de equidad que existen en Quito, atendieron 13.114 personas víctimas de violencia. Sabemos el contexto en el que viven las mujeres, agudizado nuevamente por la pandemia, la crisis, la inseguridad, etcétera. ¿Qué propuesta concreta podría implementar su municipio en caso de que usted llegue a ganar preventiva? Vamos a impulsar el proyecto Ni Una Menos, que consiste en varios elementos. Destinar $5 millones cada año para el proyecto Violeta, para proyectos de emprendimiento con fondos no reembolsables dirigidas a mujeres aquí en nuestra ciudad. En segundo lugar, impulsar una cátedra y una capacitación masiva respecto de lo que significa la violencia y cómo prevenir la violencia. En tercer lugar, en el metro, en el trole, la ecovía, establecer vagones exclusivos para que se movilicen mujeres, los hemos llamado vagones violeta, y en el transporte público masivo de acuerdo a un estudio que realizaremos de igual manera. Y por supuesto, potenciar, formar a la ciudadanía. Necesitamos formar a la ciudadanía en solidaridad, necesitamos formar a la ciudadanía en equidad,
formar a la ciudadanía en respeto como proyectos fundamentales y, por supuesto, incrementar el presupuesto para el Consejo de Protección de Derechos y para las juntas metropolitanas que actúan aquí en la ciudad de Quito. Y Natasha, no sé si usted conoce este programa que existe ahora que se llama el Club de Hombres por el Buen Trato en el Patronato San José de Quito. ¿Lo conoce? Hay que trabajarlo, no lo conozco específicamente, pero hemos conversado con Cristina Cachaguay, que es nuestra candidata en el distrito norte, en el distrito centro, trabajar por un proyecto de nuevas masculinidades. Justo este proyecto existe, es un club, las nuevas masculinidades. Es un club que permite deconstruir algunos hombres que han violentado a sus parejas se unen a este club. Le voy a mandar el link del reportaje de nuestra compañera Liz Briceño, en el que explica ella cómo funciona este club, pero un poco la idea es esta, ¿no? Poder reinsertar de alguna manera a hombres que en otras circunstancias podrían seguir violentando, para que desaprendan ciertos comportamientos y pueda haber un cambio en ese sentido, porque muchas veces se apunta los programas únicamente a las víctimas, que por supuesto es necesario, pero se deja de lado lo otro, ¿no? Los victimarios y cómo quizá hay una posibilidad, de acuerdo a esto que está basado en un programa español similar, reinsertar y evitar que esta violencia se reproduzca, porque se puede cortar por el lado de una mujer, pero la persona busca una pareja nuevamente y será violentada. Con este tipo de programas, ¿usted ve la posibilidad de ampliarlos, de dar más fondos o multiplicarlos para que funcionen? Por supuesto, hay que invertir recursos en el tema social. La erradicación de la violencia en contra de las mujeres es fundamental. Cada 28 horas una mujer es asesinada aquí en nuestro país y requerimos trabajar. Y no solo es este tipo de violencia, tenemos violencia física, sexual, patrimonial, violencia simbólica, y las mujeres que nos insertamos en el ámbito social y político enfrentamos también una violencia de carácter político que requerimos trabajar con hombres que han sido gestores de violencia, pero también en general con los hombres en la sociedad. Y creo que hay que trabajar muchísimo con la niñez y la juventud. Digamos que hoy tú tienes en las propias movilizaciones del movimiento de mujeres que he participado en todas las movilizaciones por nuestros derechos, tú tienes la incorporación de muchos niños, de muchos chicos que también condenan estos tipos de violencia que se vienen presentando, y creo que será uno de los ejes fundamentales para impulsar desde el municipio de Quito. Natasha, no quiero dejar de lado este tema que suele quedar fuera de las campañas, desde el asunto relacionado a la cultura. No sé si ya ha pensado usted quién podría encabezar la Secretaría de Cultura si usted llega a ser alcaldesa y cómo se van a distribuir estos recursos. Ahora esta secretaría se estrenó como organizadora de la Feria Internacional del Libro con el apoyo de la OEI y el costo fue de $500,000. Entonces también un poco pensar cuál es la prioridad, qué montos van a dónde, considerando además que la cultura puede ser un motor para prevención de violencias y otros temas. ¿Cómo lo ve usted? El arte y la cultura es fundamental en los procesos de seguridad ciudadana, de recreación de nuestros niños, de nuestros jóvenes y también generadora de empleo. Es fundamental, nosotros vamos a revisar el presupuesto que se destina a esta dependencia y priorizaremos a los gestores culturales con proyectos importantes que se pueden desarrollar en los distintos barrios y en las distintas zonas de la ciudad de Quito, no solamente para las élites, sino también para los barrios populares de nuestra ciudad. Y decirle también que esto va de la mano con la seguridad, que es una de las principales propuestas que tengo, la construcción de una ciudad sin miedo, de barrios seguros, que contempla dos ejes fundamentales. Primero, la dotación de alarmas comunitarias hacia los barrios, la recuperación en infraestructura de las UPC y apertura de las que se encuentran cerradas, y con la firmeza que me caracteriza, exigiré al gobierno nacional invierta en el incremento de policías en nuestra ciudad. Y el segundo eje en seguridad ciudadana, que consiste en garantizar iluminación en las calles principales y secundarias, transporte público a todos los barrios hasta las 10 de la noche, recuperación de las canchas deportivas, de los parques en nuestros barrios, arte y cultura para tener barrios vivos, para tener una ciudad segura. Y por supuesto a la Policía Metropolitana la sacaré de debajo de los semáforos y que deje de perseguir a los trabajadores autónomos, y le pondré a trabajar para que me garantice seguridad cuidando el espacio público, así como también la tasa de seguridad, el 50% la destinaré al mejoramiento de la capacidad operativa de las UPC y el restante 50% para la generación de fuentes de empleo para la juventud. María Sol,
el tema de la seguridad requiere ser entendido para enfrentarlo desde las causas que generan la inseguridad, que son la pobreza, que son el desempleo y la falta de oportunidades. Por ello, acompañamos esta propuesta de la creación de la Universidad del Sur para que los chicos que se han quedado al margen de la educación superior, producto de ese perverso examen de ingreso, puedan acceder a la educación superior, así como también la creación de 4 institutos técnicos superiores tecnológicos del municipio de Quito. ¿En conjunto con el gobierno nacional o solamente municipales? En conjunto con el gobierno nacional, regentados por el municipio de Quito, porque para la creación de las universidades se requiere de un proceso. Pero los institutos técnicos superiores directamente la creación desde el municipio de Quito. Natasha, terminando, ¿ya ha pensado quiénes serían parte de su equipo de trabajo? ¿Tiene nombres? Varios académicos, varios intelectuales, Edgar Ish, Iván Morillo, por señalar 2 nombres, pero en lo fundamental, quiero comentarle, el 50% de puestos de libre remoción serán utilizados y funcionando por parte de los funcionarios municipales del municipio de Quito y el restante 50% por académicos, intelectuales, activistas de diversos sectores de aquí de la ciudad de Quito. ¿Afines a su movimiento político? Afines a un proyecto de ciudad que contemple la construcción de una ciudad moderna, una ciudad segura, inclusiva, participativa, que garantice servicios de calidad y que deje atrás el machismo, el clasismo, la xenofobia y el racismo. Cerrando, ahora sí, el asunto del metro, que estos días se está inaugurando, para que vayan a ver más o menos cómo es, ver y no tocar está más o menos el metro. ¿Qué va a pasar con el metro en su administración? No tengo idea qué es lo que va a inaugurar el señor Pikachu, porque realmente es bien complejo lo que pasa. Van a inaugurar, pero no va a circular. Es parte de una acción mediática que están haciendo. Si no es inaugurado en esta administración municipal, con la seriedad que me caracteriza, vamos a inaugurar el metro y junto al metro un sistema integrado para garantizar servicio de transporte a todos los barrios, un sistema único de recaudo a través del municipio de Quito, que son elementos fundamentales que se requiere y, por supuesto, garantizar seguridad a los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Qué va a hacer si pierde? Si eso no está contemplado entre los planes que en estos momentos tenemos, voy a ganar. Voy a ser la futura alcaldesa de Quito y la próxima entrevista que usted me haga me la va a hacer como alcaldesa del pueblo de Quito. Una mujer del pueblo de Quito por primera vez va a dirigir el municipio de nuestra ciudad. Gracias, Natasha, por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Esta fue la conversación con Natasha Rojas, candidata a alcaldesa de Quito por la Unidad Popular ex MPD. Gracias, Natasha. Nos volvemos a ver pronto. Usted dice como alcaldesa, veremos. Vamos a regresar e invitarles a nuestros amigos, a las amigas, a quienes nos están mirando, quienes nos están escuchando, a que este 5 de febrero recuperemos Quito para los ciudadanos y para las ciudadanas e implementemos una propuesta juntos de un Quito para vivir bien, para vivir felices, con seguridad, reactivación económica y productiva, un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, con políticas para nuestros animales de compañía y, por supuesto, con un nuevo modelo de gestión que garantice la obra pública en nuestros barrios y un transporte de calidad seguro con una tarifa de 25 centavos. Gracias, Natasha.